Damas y caballeros, muy buenos días. Se encuentra con nosotros la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. En estos momentos, la presidenta se dirige al Presidium para dar inicio a la ceremonia conmemorativa al 500 aniversario luctuoso del último Tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Damos inicio a esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia en conmemoración al 500 aniversario luctuoso del último Tlatoani mexica, Cuauhtémoc, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de la Mesa Directiva del Senado de la República. Maestras, maestros, niñas
niñas y niños de las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, así como calpulis o barrios del Valle de México, cadetes del heroico Colegio Militar, dignos herederos de la formación guerrera del héroe Cuauhtémoc, egresado del Calmecac, quien dirigió la última defensa de Tenochtitlán, representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Se les invita a observar un video histórico del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc enfrentó uno de los más grandes desafíos de su tiempo: asumir la responsabilidad de defender a su pueblo como gobernante y jefe militar. Su nombre significa el que desciende como águila, inspirado en la habilidad cazadora de esa ave majestuosa. Hijo del gobernante de Tenochtitlan, Ahuizotl, y de la princesa Tlatelolca, Tillacapatzin. Perdió a su padre siendo muy pequeño. No cumplía 10 años cuando, en un año 2 Acatl, le tocó vivir la imponente ceremonia mexica del Fuego Nuevo, que tenía lugar cada 52 años. Cuauhtémoc fue testigo de la crisis provocada por la irrupción de las huestes invasoras, comandadas por Hernán Cortés, quien gracias a la astucia de su intérprete, Malintzin, pudo atraer el apoyo de muchos pueblos que vieron en los extraños la oportunidad de liberarse del dominio tributario de Tenochtitlan. A fines de junio, los invasores eliminan a los líderes indígenas que tenían cautivos, incluyendo a Moctezuma e Izcuautli, y huyen despavoridos del palacio de Axayácatl el 30 de junio, en la noche victoriosa de los Tenochcas. En noviembre de 1520, víctima de la epidemia de viruela, muere Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. Por su valor en el combate y su linaje Tenochca y Tlatelolca, Cuauhtémoc asumió el cargo de tlatoani, organizó sus ejércitos, buscó alianzas con otras ciudades y puso a salvo a mujeres, niños, ancianos, heridos y víctimas de la viruela. Cortés inició el cerco sobre México Tenochtitlan. Mandó cortar el agua y emprendió el asedio final, que se prolongó 3 meses de intensos combates, en que el joven tlatoani destacó por su entrega, liderazgo y determinación. El 13 de agosto fue capturado siendo sometido a crueles tormentos, por lo que no pudo volver a caminar. En 1524, fue llevado en una expedición hacia el territorio de la actual Honduras, pero en el trayecto fue acusado por Cortés de conspiración, sometido a juicio sumario y condenado a una muerte indigna por ahorcamiento, junto con Tetlepanquetzal, gobernante de Tacuba, el 28 de febrero de 1525. Cuauhtémoc se ha erigido en estandarte de la resistencia contra la opresión y la defensa de la soberanía del pueblo, que lo asume hoy como uno de los principales héroes del humanismo y la grandeza de México. Héroes del humanismo y la grandeza de México.
Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hará uso de la palabra. Buenos días a todas y todos. Buenos días por allá a los jóvenes estudiantes de esta gran ciudad. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaria de Gobernación, licenciada Rosa Isela Rodríguez. Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. Secretario de la Marina, almirante Raimundo Pedro Morales. Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, presidente también al diputado, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, arqueóloga Patricia Ledesma, historiadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy nos reunimos aquí teniendo en el presidium además a todos los secretarios, secretarias, gabinete del Gobierno de México y también con la presencia de los pueblos originarios de la Ciudad de México, a quienes les damos la bienvenida en esta gran actividad de homenaje a Cuauhtémoc. Hoy nos rendimos para rendir el más grande de los homenajes a uno de nuestros próceres, Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, defensor y héroe de la resistencia indígena y símbolo de la identidad mexicana. Cuauhtémoc fue el tlatoani de la ciudad que se fundó esta ciudad en 1325, hace 700 años, y este es el primer homenaje que hacemos en este año que cumple la ciudad Tenochtitlan, 700 años de haber sido fundada. En este lugar, recordemos, donde había grandes lagos, sobresalían pequeños islotes y la tierra era inestable. Los hombres y mujeres provenientes del Aztlán vieron cumplirse la profecía de Huitzilopochtli, fundar una ciudad donde encontraran un águila erguida sobre un tunal desgarrando una serpiente. Aquí florecieron y construyeron una de las culturas más grandes y asombrosas del mundo antiguo. Nuestra Ciudad de México, Tenochtitlan, fue el hogar de un pueblo heredero de los saberes milenarios de las civilizaciones que existieron antes de ellos. Heredaron el cálculo de las estrellas, la cuenta de los días, el conocimiento preciso de la arquitectura, la construcción, la confección de telas y las plumas y la agricultura sobre chinampas, que hoy todavía tenemos en el sur de la ciudad, y ahí está el ADN de la gran Tenochtitlan. Su civilización fue un ejemplo de osadía y de fuerza, una ciudad que nació entre el agua y la piedra, una ciudad que ha defendido su memoria y su legado. Cuauhtémoc, hijo de Ahuitzotl, descendiente de los linajes Tenochca y Tlatelolca, luchó de la mano de Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, en la batalla de la Noche Victoriosa. Expulsaron a los invasores de Tenochtitlan y a la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc encabezó la defensa de la ciudad y de la nación entera. Cuauhtémoc Guerrero, cuyo nombre proviene de las águilas que descienden, fue el máximo símbolo de la lucha y la resistencia del pueblo mexicano. Nunca claudicó, nunca abrió las puertas de la ciudad a los invasores. Fue leal a la voz de su pueblo, que luchó junto a él por defender el gran nombre de México Tenochtitlan. Cuauhtémoc
asumió el mando de Tenochtitlán y en el momento más crítico, cuando la sombra de la conquista se cernía sobre su pueblo. Pero no huyó, no buscó pactos ni treguas, peleó con el honor de los que saben que su lucha era más grande que su vida, y su resistencia no terminó con la caída de la ciudad. Capturado, torturado y finalmente asesinado lejos de su tierra, Cuauhtémoc nunca cedió, no imploró clemencia, no traicionó su legado. Su muerte no fue el final, sino el inicio de una memoria indomable que sigue viva hasta nuestros días. En Cuauhtémoc, las y los mexicanos vemos reflejada la historia de resistencia de nuestro pueblo. El espíritu de Cuauhtémoc sigue descendiendo como un águila sobre nuestra historia. Está en la voz de quienes defienden la identidad. Está en la memoria de un pueblo que se niega a olvidar, en cada acto de dignidad y justicia de nuestro pueblo. Cuauhtémoc está en la defensa de nuestra soberanía. Él nos enseñó que rendirse nunca es una opción. Cuauhtémoc defendió esta gran ciudad hasta el último aliento. Cuauhtémoc vive en la resistencia indígena de los pueblos originarios de la Ciudad de México, que luchan por mantener su identidad. Su espíritu nos da fuerza. Hoy nuestra ciudad es digna heredera del legado de Cuauhtémoc. Aquí, ante su memoria, su lucha sigue, su legado sigue, su espíritu jamás será vencido. ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Que viva la resistencia de los pueblos indígenas y originarios de México! ¡Que vivan los pueblos originarios de esta gran ciudad! ¡Que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum! Sean tan amables de tomar asiento. Hace uso de la palabra la historiadora arqueóloga Patricia Ledesma Bouchan. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, honorables miembros del Presidium, amigos y colegas. Hoy se cumplen 500 años del juicio y ejecución de Cuauhtémoc, ocurrido en la Selva Maya un martes de carnaval de acuerdo con los testigos. Siendo un joven de la nobleza tenochca, alguna vez estuvo aquí, en este mismo lugar en el que hoy nos encontramos. Tendría unos 20 o 22 años cuando murieron dos de sus gobernantes y asumió un difícil encargo: ser el nuevo dirigente que organizara la resistencia ante la invasión de Hernán Cortés y su ejército multicultural. Fue elegido por su destacada actuación en las guerras de expansión mexica y algo muy importante: era hijo de Ahuizotl, quien fuera gobernante de Tenochtitlan, y de Tillacapatzin, señora de Tlatelolco, por lo que el joven Cuauhtémoc representaba a las dos dinastías mexicas. La guerra comenzó en mayo de 1521 y duró alrededor de 3 meses. Cuauhtémoc dirigió en el campo de batalla a sus guerreros, coordinó las estrategias de política exterior, fungió como juez y tuvo que mantener el orden interno en una ciudad sitiada, con una población asustada, herida y hambrienta. Realizó ceremonias religiosas como máximo sacerdote y procuró mantener a salvo a mujeres, niños, ancianos y heridos. Como él mismo lo declaró, hizo todo lo que pudo para defender a su ciudad y a su gente. Las primeras palabras que le dirigió a sus captores un 13 de agosto fueron de dignidad. Pidió que liberaran a las mujeres que habían sido secuestradas tras el saqueo de Tenochtitlan. Pocos días después fue torturado y no podría volver a caminar.
Vivió 4 años bajo el dominio de Hernán Cortés y se le llevó a una expedición rumbo a Honduras, donde encontró su muerte lejos de su ciudad en 1525. Hay diversas hipótesis sobre el lugar donde quedaron sus restos. Cuauhtémoc fue actor principal de uno de los episodios más trascendentes de nuestra historia. Enfrentó con la dignidad de un guerrero mexica, egresado del Calmecac, los retos que el destino le impuso. Que su juventud sea inspiración para nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias. Lazo Camati. Se les invita a tomar asiento. La maestra Rita Mariel Romero Bermejo, representante de la Academia de la Lengua Náhuatl, hará uso de la palabra. Kenotlalhuililoc, Icamiac Tlaltoctilisli, Macasi Ascan Sempowali Onchicuelleilhuil, y no me mezcli. Iquilnamiki Güey Tlatuani Cuauhtemotzin, Ac Oquillol, in Icte, in Altepel Oquillute, Mexico Tenochtitlan, Ispan Castilantlaca, Aitic y Tequitiliaya, Ininahuascan Tocolyolsisiwan. Niwis ni Teispanwitz, Naltepehuan, Huizclampa, Mexico Tenochtitlan, Ompa Santa Ana Tlacotenco, Alcaldeyot Malacaxtepec Momosco, Ascan Milpa Alta, Mochicaltilia y Pantoyolcaltiliscli, Nochtocniwan. Ompa Malacaxtepec Momosco, Iteilnamiqui in Nemiliscli Cuauhtemotzin, Ica Texmoititilitle, Ica Chicoactilis, Ica Ticlasolclaya, Noch Intomasehualigniwan, Ispan Amocualitlacat, Cuauhtemotzin Quimatia in Tlauhueltzine, Mexico Tenochtitlan, Opolisquiani, Noch Tlein Mach, Ticchiwa, Toilhui, Totlactol, Noch Totlalnan. Ica Noch Oquillot, Yutinenmique, Miek Xihuil Tiquixuctia Klein Tohuasca, Nican Tixuctia Tocualtlahtla. Nochtle, Klein Mach, Onca y Pantoyolcatilistli, y Yoloco, Tonechicoliscli, Incleiticpia y Tlazotiliscli Mexica, Intoclalnan, Huizclampa, Mexico Tenochtitlan, Nochipa Moisyuctia, Amo Sanenca Antiquixuctia, Tomexicaclalnan, Cuactopan, Oaxico, Ica Impampa Tomamacasque. Iscuitiani Güey Tlatuani Cuauhtemotzin, Niman Oquitocaque, Oxeclaca Emiliano Zapata, Ica Itlactol, Tlali Iguanzaquilistli, Ilnamictia, Kleinoquimi, Pictoquilismiani, Ilyehuecatica, Miek Xihuil, Omomiquili Incensontli Iguanmacuilpowali Xihuil, Amo Cualitiquilnamiqui, Yolchicagua, Iguanay Clamis, Initenyo, Ticlasocamachilia Moch Moaltepegua, Masehualictiguan, Actimasewal, Tlatoa, Ilnamiquilisli, Tocoltzisihuan, At Tlazotque, Noch Topilhuan, Iguan Toishuihuan, Ica Chicahuilis, Tictoquilisque, Semo Moscla y Pampa, Iguas Toyolcatilis, Tleinica Xoxotla, Totlastol. Noit Ticlachictoque, Ascan Iman Sihuame, Iman Yanquic, Iguan Chiscasca, Máximo Seguicino, Totlatuani Cuauhtemotzin, Ticlasocamatiltia, Catoyolo. Buenos días.
Con mucho respeto y solemnidad, hoy 28 de febrero, le rendimos tributo al último tlatoani, Cuauhtemotzin, heroico y valiente defensor de la Ciudad de México, Tenochtitlán, frente a los conquistadores españoles motivados por la codicia de las riquezas de nuestros antepasados. Vengo en representación de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, Tenochtitlán, de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, espacio de resistencia de la cultura, de la lengua y cosmovisión del pueblo náhuatl. En Milpa Alta seguimos recordando y honrando la memoria de Cuauhtemotzin por su ejemplo de entrega y valentía, por el deseo de proteger a su pueblo y a sus hermanos indígenas frente a la amenaza extranjera del sometimiento y la esclavitud. Cuauhtemotzin sabía que si caía Mexico Tenochtitlan, peligraban nuestras deidades, tradiciones, fiestas, creencias, nuestras lenguas, nuestra milpa, nuestras tierras y territorios. Con esa lección de valentía, hemos vivido a lo largo de estos siglos, defendiendo lo que es nuestro. Hemos protegido nuestros bosques, aguas, flora y fauna, nuestra cultura, desde la organización comunitaria y con los valores más profundos del humanismo mexicano. Estas tierras fértiles del sur de la Ciudad de México han sido tierra de resistencia. No solamente hemos sido testigos, sino defensores de nuestro México en la conquista, en la independencia y en la revolución. El ejemplo de nuestro tlatoani Cuauhtemotzin ha sido seguido por otros héroes, como Emiliano Zapata, quien con su grito de tierra y libertad nos recordó que había que seguir sus pasos y su pensamiento. A 500 años de su muerte injusta, le recordamos y valoramos su arrojo y grandeza. Gracias a tu memoria, nos llena de orgullo ser pueblos originarios, pueblos indígenas que aún hablamos náhuatl, la lengua de nuestras abuelas y abuelos, y que hablarán nuestros hijos y nuestros nietos. Con la energía que te caracterizó, seguiremos luchando día con día para que nuestras culturas renazcan y florezcan, como reverdece cada año nuestro sagrado maíz. De la misma manera que estamos resurgiendo las mujeres hoy. En este es tiempo de mujeres, que es tiempo de renovación y de esperanza. Descansa en paz, tlatoani Cuauhtemotzin. Muchas gracias, Tlazocamati. Sean tan amables de ponerse de pie. Una guardia de honor es parte de los honores fúnebres que se realizan con objeto de rendir homenaje y respeto a los héroes de la patria que ofrendaron su vida por la independencia, soberanía e integridad del territorio nacional. A continuación, la presidenta de México montará una guardia de honor en el busto del héroe Cuauhtémoc como un homenaje a su memoria y espíritu guerrero a 500 años de su muerte. Le acompañan distinguidos integrantes de la línea de honor y cadetes del heroico Colegio Militar. En los rituales funerarios mexicas, los cuerpos de los muertos se colocaban en dirección al ocaso del sol, para que las almas
pudieran seguir su camino hacia el inframundo, ya que el sol se consideraba un símbolo de renovación y se creía que moría cada noche para renacer cada mañana. Por tal motivo, pedimos a todos los presentes dar frente hacia el poniente, observando las pantallas donde se proyecta el escudo de armas de Cuauhtémoc. De conformidad con lo establecido en el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores correspondientes como jefe de Estado al último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Para el efecto, la banda de guerra ejecutará el toque militar, marcha de honor, y simultáneamente la batería de artillería Felipe Ángeles del heroico Colegio Militar realizará una salva de honor con 21 disparos. Se le pide amablemente al personal civil permanecer de pie en posición de firmes. En ceremonias luctuosas, el toque militar silencio se ejecuta para rendir honores a los caídos en el cumplimiento de su deber. Y en esta ocasión se realizará una interpretación con 2 caracoles, bajo la tradición del ritual fúnebre mexica, como un tributo a la memoria del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Se hace una atenta invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan para ocupar su lugar en el Presidium.
Sean tan amables de tomar asiento. Damos inicio al ritual fúnebre mexica con la interpretación del aria de la ópera Cuauhtemoc-Tzin en lengua náhuatl, del autor Samuel Maínez y música de Aniceto Ortega, a cargo del joven tenor Josué Hernández y el grupo Tribu, integrantes del coro de madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Xisiwi, Ye, Gasachim, She. Gasachim, Mane, Anijekok, Anijeknek, Aiti, Sest, Intlahamostla inokichtis makwajekoas ignekiskik ninomakichtis
escucharemos al joven Emir Trujillo Barragán, estudiante del sexto semestre del Instituto Educativo Panamericano en Jalapa, Veracruz, quien declamará en náhuatl el poema Cuauhtémoc, de la autoría del poeta Mardonio Carballo. Techkahkayahken, kipinaltihken, yashuetzki, keknopa techilihken, techkahkayahken, aquí tepesowis, hueyicuahtli, ejecat itiotzin, ejecat kiamati kepatlani, ashaka kitemowi, istokan mahuiltihken, ashkuahuetzki istokan, Chiquilaviki, Cuauhtemotzin, ya tocan. El águila Cuaupili, que representa el espíritu de Cuauhtémoc y que majestuosamente descendió de las alturas, es conducida por un gallardo cadete del heroico Colegio Militar para rendir homenaje al último Tlatoani mexica. Es acompañada por otras aves sagradas que personifican los 4 soles previos de la cosmogonía mexica. A continuación, la maestra Margarita Torres Ximelo, perteneciente al Calpulli Malinalxochitl de Iztapalapa, dará lectura al testamento de Cuauhtémoc. Totonal yeomotlaxiu, totonal yeomoxpoliu, iwan sentlayoguayan otechcate, max tikmati, macocsepa gualas, macocsepa quisakis, iwan yancuyotica, tech tlahuilihque, mach inonca ompaka, mictlan manis, maxan hueliwi, titosentlalican, titonechcocan. Iwan toyolnepantla, ticlatican, nochitlen toyolo, tlazotla. Iwan mahtlac diomati, huey chalchiwi, mahtiquinpopolocan toteocalhuan, totalmecahuan, totlaxcohuan, totelpoxcalhuan, tocuicacalhuan, mahmosel cahuacan tohuan, iwan mahtochan techzacuan. Quinicuas, quitzoguas, toyancuictonas, intaxitzin, iwanatzitzin, mahayil cahuacan, timilhuisque, intelpohuan, iwan maxtihuisque, mopilhuan, inoc anemisque, huelquen inyoko, tinaxcan totlazotlanan sinanahuan, intlanequilis, iwan tlapalehuilis, tonetotzilisli. Iwan San Yemopampa, toquen Mahuilis, iwan toquen Popolis, Ojiselije, totatcatzitziwan, iwan tle totatzitzin, aguidolicayopan, Oquiximachtocate, toyelispan, Axcan tehuantin, tiquintequimaca, intopilhuan, acmoquinilcahuasque, inonotzasque mopilhuan, Huelquen inyes, inicmacoquis,
Iwanhuelquenin chicacauis, Iwanhuelquenin itzohueyican netotilisi, Inintotlazotlánantzi nanáhuac. Cuauhtémoc tuvo la visión que ha trascendido hasta nuestros días y cuyas hijas e hijos, herederos de esa raza de bronce, aquí representados en las primeras filas, nos esforzamos día a día en una diversidad de labores por la grandeza de nuestra patria y la defensa de su soberanía. Niñas y niños estudiantes de la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zabaleta, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, interpretarán la última cuarteta del poema Discotl. Yeyi, consigna de Chimalpay, Tlacuani Cuauhtémoc, 1525. Inchesquiscao, Magis, Samanahuan, Aispoliwis, Initendiu, Initahuasca, en México Tenochtitlán, Mexicatlahui. 1, 2, 3. Mientras permanezca el mundo, no acabará la fama, cultura y gloria de México Tenochtitlán. Mexicanos, adelante. Adelante. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de tomar asiento. Muy buenas tardes a todas, a todos, niños, niñas, jóvenes. Muchas gracias por su asistencia, a todos los invitados, a los participantes en este homenaje al último Tlatoani mexica. México es una nación maravillosa. Nuestra grandeza se remonta a las grandes civilizaciones que habitaron y siguen habitando estas tierras desde hace cientos de años y que dieron a la humanidad valiosos conocimientos sobre el cosmos, los ciclos del tiempo, nos dieron y nos dejan lenguas vivas que hoy son orgullo de México y construyeron obras arquitectónicas extraordinarias, como la antigua Tenochtitlan. Bernal Díaz del Castillo, que venía con los invasores españoles, describe de la siguiente forma la primera vez que entraron a Tenochtitlan. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Iztapalapa. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados y decíamos que aquello parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua y todos de calicanto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta forma, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como las que estábamos viendo. Los mexicas nos dejaron testimonios de su sabiduría y grandeza en esculturas diversas, la Coatlicue, el llamado calendario azteca, también conocido como la Piedra del Sol, construcciones como lo que aún podemos observar del Templo Mayor. En su escritura
que después fue contenida en códices y textiles, en las historias de resistencia que pese a los intentos por destruirlas, han pasado de generación en generación y han llegado hasta nuestros días para nutrir nuestro espíritu. Cuauhtémoc fue el último Huey Tlatoani mexica. Se cree que nació en 1496, el año Tecpatl, cuchillo de pedernal en la cuenta de los antiguos mexicanos. Desde los 3 años hasta los 15 fue educado en el Calmecac. Ahí, además de los principios de obediencia y sobriedad, el niño Cuauhtémoc aprendió de astronomía, de religión, conocía el uso del calendario lunar y del calendario solar. También realizaba prácticas como el ayuno y bañarse en las aguas heladas del estanque sagrado para templar su carácter guerrero. Cuauhtémoc se integró a las batallas contra la invasión española durante el gobierno de Moctezuma. Por su presteza en el combate, alcanzó el grado de jefe de los ejércitos aztecas en náhuatl, Tlacatecutli, y se convirtió en el señor de Tlatelolco. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc ocupó el trono de la Gran Tenochtitlan. Es por eso que el poeta Ramón López Velarde lo llama joven abuelo, en ese bello poema, La suave patria. Su juventud, sin embargo, no le impidió gobernar con la valentía y el honor que los tiempos requerían. Cuauhtémoc se convirtió en Huey Tlatoani después del corto periodo de Cuitláhuac en febrero de 1521, en plena invasión de las tropas españolas que además de armas de fuego habían traído consigo la viruela, que desencadenó muchas muertes entre el pueblo mexica. Entre sus primeras tareas estaban las de cuidar la recuperación de su pueblo por la enfermedad, reconstruir la ciudad después de la destrucción y, sobre todo, seguir preparando la defensa de Tenochtitlan porque se avecinaba una nueva avanzada de las tropas invasoras. Cuauhtémoc estaba en una situación muy adversa. Su ejército estaba diezmado a causa de la viruela y de las batallas pasadas. Tampoco contaba con el mismo tipo de armas que los invasores. Sin embargo, en lo que se conoce como el sitio de la Gran Tenochtitlan, Cuauhtémoc y el pueblo mexica defendieron con honor y fiereza su gran nación. Con ingenio y habilidad, por la noche lograban recuperar los puentes que los españoles tomaban de día. También recurrieron a ataques desde las azoteas de las casas de la ciudad y en el asalto al Templo Mayor lograron tomar más de 50 prisioneros. Viendo lo difícil que era vencer a los mexicas, Cortés decidió cortar la entrada de alimentos. El conquistador esperaba que el hambre los hiciera rendirse. Entonces Cuauhtémoc reunió a su consejo de señores, les consultó los pasos a seguir y los ancianos respondieron que era necesario continuar con la defensa de la ciudad y de su pueblo. Se cuenta entonces que Cuauhtémoc decidió llevar a cabo una última estrategia, una acción que amalgamaba la visión espiritual y guerrera del pueblo mexica. El Huey Tlatoani ordenó que un guerrero se vistiera con la armadura sagrada del tecolote con plumas de quetzal que había sido usada por su padre, Ahuizotl. Lamentablemente, todas las estrategias fallaron. La Gran Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521 y Cuauhtémoc fue capturado y obligado a llamar a la rendición de su pueblo. Pero aún en esas circunstancias tan desalentadoras, el último Tlatoani mexica nos legó grandes enseñanzas. Según recuperan cronistas como Fernando de Alba, cuando Cuauhtémoc fue llevado ante Hernán Cortés, el Tlatoani le dijo: «Señor Malinche, ya que he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder,
toma este puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Cortés decidió no hacerlo y lo mantuvo como prisionero por varios años en distintos lugares, uno de los cuales fue el actual Coyoacán. De ahí viene otra de las anécdotas con la que las mexicanas y mexicanos identificamos al gran Cuauhtémoc. Aunque ya había tomado Tenochtitlan, los españoles seguían destruyendo la ciudad en busca de oro. Como no les parecía suficiente cantidad, el tesorero español ordenó torturar a Cuauhtémoc para saber en dónde estaba el resto del oro mexica. Los españoles pusieron aceite hirviendo en las plantas de los pies y en las palmas de las manos del último emperador mexica y del señor de Tacuba que lo acompañaba en su cautiverio. Este último, presa del dolor, le pidió a Cuauhtémoc que confesara, a lo que el tlatoani respondió: ¿estoy acaso en un baño o un deleite? En su torpe codicia, aquellos invasores nunca supieron que el único tesoro del imperio mexica, el oro verdadero, era el espíritu valiente, soberano y resistente de las mujeres y hombres que defendieron con heroísmo hasta el último momento a su nación, a su patria. Cuando Cuauhtémoc no tuvo más remedio que pedir la rendición de su pueblo, encontró las palabras precisas para brindarles consuelo y esperanza en el futuro. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro y completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Hoy Cuauhtémoc nos brinda el sol que nos alumbra. Cortés mantuvo prisionero a Cuauhtémoc y lo llevó consigo en su expedición hacia Hubieras, que es actualmente Honduras. Era tanto su temor porque el buey tlatoani pudiera inspirar a su pueblo e iniciar una revuelta que ordenó su ejecución. Cuauhtémoc, cuyo nombre en español significa águila que desciende, fue colgado de una ceiba, el árbol sagrado para los mayas, un 28 de febrero de 1525 en el hoy Tenosique, Tabasco. La llamada conquista española representó el inicio de la colonia, la imposición de una visión, pero también la resistencia de los pueblos. Con la colonia se estableció una jerarquía social con base en el origen étnico de las personas y surgió el abominable racismo que todavía permanece en algunos y que nosotros queremos erradicar por completo. La única forma de hacerlo es recuperar la memoria histórica y reivindicar los pueblos originarios como la mejor herencia cultural de México. Y además, perdonar por las atrocidades cometidas contra los mexicas y otros pueblos y por el cruel asesinato de Cuauhtémoc. Todavía es tiempo. Engrandece a quien lo ofrece y a quien lo otorga. El humanismo mexicano tiene su origen en los pueblos originarios. Las raíces del pensamiento de la Cuarta Transformación vienen de historias de heroísmo y amor a la patria, como esta que nos inspira a continuar por el camino de la rectitud, la honestidad, el patriotismo y la defensa de la soberanía. Las mexicanas y los mexicanos nos reconocemos en Cuauhtémoc, porque incluso en las situaciones más adversas, en los momentos más difíciles, no nos rendimos y encontramos la fuerza para seguir manteniendo nuestros principios de libertad, de justicia, de soberanía y de independencia.
al poeta zacatecano, hoy decimos, joven abuelo, escúchanos loarte, escúchanos rendirte de honores de Estado, que tu altura moral y patriótica merece. Hoy, a 500 años de tu ejecución, renovamos nuestra admiración y respeto por tu vida dedicada a la defensa digna de tu pueblo. Para las mexicanas y los mexicanos, Cuauhtémoc representa a nuestras ancestras y ancestros que nos legaron con amor y valentía la defensa y resistencia cultural de nuestra nación frente a quien pretenda violar su soberanía. Representa la dignidad de un pueblo libre y resistente. El día de hoy, pese a los múltiples intentos de aniquilamiento que hubo en toda la historia de México, su cultura y sus tradiciones engrandecen al México de hoy y del mañana. Por eso, que lo sepa el mundo entero. Repetimos este poema anónimo mexica. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Sean tan amables de ponerse de pie. Como muestra viva de nuestra herencia mexica, se hará entrega a la Presidenta de México de un ramo de flores y se recitará el poema Amo el canto del cenzontle del poeta Nezahualcóyotl. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color de jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Señora Presidenta, le solicito reciba estas flores de parte de quienes pertenecemos en esta importante conmemoración. Finaliza esta ceremonia conmemorativa al 500 aniversario luctuoso del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, con los honores correspondientes a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. A nuestros invitados les pedimos respetuosamente colocarse en posición de firmes mientras escuchamos el himno nacional en lengua náhuatl, interpretado por la banda de música y coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ensamble con el coro Cuicani de niñas y niños del Centro Cultural Olin Yolistli. Mexica, di Canaca, de Mili, de Bosnia.
La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la presencia en esta ceremonia de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, así como de los funcionarios e invitados especiales que la acompañaron. Que tengan todas y todos un excelente día.